La santa palabra del Señor estará en Levíticos capítulo 20, versículos del 1 al 16. Habló Jehová a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarles, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia han de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando lo libera, le da la ley, le da su palabra, donde está todo lo necesario con el fin de que su pueblo viviere de una buena forma en las futuras generaciones y apartándolo de las naciones, para que pudiera tener un desarrollo, un crecimiento hacia la madurez propio digno de un pueblo de Dios, basado en su voluntad, y no solo da su palabra, sino que establece a profetas, reyes y sacerdotes para guiar a su pueblo, con consuelo, con firmeza y con advertencias severas que incluso involucraba la misma muerte. Ahora, en el lugar donde Dios iba a poner a Israel, en Canaán, había naciones que servían a otros dioses, los cuales tenían su propia religiosidad distinto de los que tenía Israel. Veamos qué pueblos eran en Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vemos que no todos eran cananeos, sino también naciones con etnias distintas y con maneras religiosas distintas, porque desde la caída del hombre muchos se apartaron de Dios, tomaron su propio rumbo y se hicieron ídolos diversos, tomaron sus propios ídolos y una forma particular de acuerdo a la religión que tenían. Precisamente en el texto que estamos tocando se habla de una deidad pagana adorada por los amonitas llamado Moloc, a quien entre otras cosas se le sacrificaban los hijos poniéndolos al fuego, por lo mismo que Dios había dicho a su pueblo por intermedio de Moisés que debían ser apartados de estos pueblos. Israel no iba a evitar mezclarse con ellos. Es también una de las razones por la que el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, por la razón de la cercanía, del diálogo, y de ahí lo que nos dice 1 de Corintios capítulo 15 versículos del 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dios no quiere convivencia con pueblos paganos debido a la dirección religiosa opuesta de estos, porque ellos no tienen al Dios vivo. Porque mientras los creyentes adoran al Señor, las naciones vecinas adoran a dioses falsos, que tienen sus bases en cosas creadas por gobernadores de las tinieblas. Por eso encontramos religiones o creencias en que se les nombra el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios con algún nombre de planeta, o el dios de la fertilidad
y así dioses con innumerables nombres. Ese tipo de creencia les lleva a llevar una forma de vida particular. Según la religiosidad que tienen, determina su gastronomía, lo que comen, determina su vestimenta, su indumentaria, sus pensamientos. De hecho, hoy, por ejemplo, hay religiones con respecto al fútbol. La cancha es un templo, la camiseta un objeto sagrado, y los cánticos funcionan como oraciones, con futbolistas que son idealizados como santos. También religiones con respecto al entretenimiento. Hoy los jóvenes exploran su propio rito a través del entretenimiento, utilizando estas plataformas para superar retos personales. Lo mismo con la música, donde hay grandes espectáculos con paganismo disfrazado de espiritualidad. Así la religiosidad va determinando todo. Por eso Dios no permite que nos relacionemos con el mundo, porque se corre el riesgo de abandonar la palabra del Señor y empezar a copiar no solo la cultura y la religión, sino la forma de vida de esos pueblos, porque la religión de un pueblo determina su camino a seguir. Y esto no solo está pasando entre religiones, sino dentro inclusive del pueblo de Dios. Por lo mismo que el Señor dijo la siguiente parábola en Mateo capítulo 6 versículos del 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? De ahí la importancia de que haya alguien que pastoree, que sea enviado por Dios, y la importancia de guardar su palabra, porque dice Juan capítulo 7 versículos 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, cuando Dios ve que alguien de su pueblo va detrás de una deidad como Moloc, se enfada, y esto es lo que le pasó al propio Salomón cuando estuvo en plena decadencia de su reinado. Veamos en 1 de Reyes capítulo 11 versículo 7. Entonces edificó Salomón en lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. A raíz de esto, Dios parte el reino de Israel en dos. Dice 1 de Reyes capítulo 11 versículos del 31 al 33. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Esto debe hacernos reflexionar de que le pasó lo mismo a Salomón por haber dejado los caminos del Señor. Y entre las cosas del por qué dividió el reino fue por la adoración a Moloc. También tuvo trato duro con Manasés, rey de Judá, en 2 de Crónicas capítulo 33 versículos del 9 al 11. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos grandes generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Y justamente por contrapartida, uno de los reyes de Judá, sino el mejor, Josías, en su reforma, fue quien quitó todas estas abominaciones, y lo hizo después de encontrar la palabra de Dios. Dice 2 de Reyes capítulo 22 versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. Fue así que inició la reforma en Judá. Veamos 2 de Reyes capítulo 23 versículos del 10 al 13. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc.
Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Según entendidos, Moloc también era llamado como Milcom. Ahora, la figura de este rey Moloc tenía unos brazos con inclinación como en forma de rampa, donde se ponía el niño, lo cual rodaba para caer al fuego. Era un sacrificio de niños muy abominable para Dios, y más si salía de su propio pueblo. Por eso Dios salió al encuentro con dureza con todos los que tenían esta idolatría. Así que, para resumir, todos los que no están fundamentados en la palabra de Dios adorarán al rey de ellos, que es la traducción hebrea de Milcom, o sencillamente nombrado como Moloc. Dicho esta introducción, empezamos en el versículo 1 de nuestro texto principal. Habló Jehová a Moisés diciendo. Aquí habla el Señor a través de su siervo Moisés, porque sabe bien lo engañoso que es el corazón, y va a advertir a Israel contra los pecados que ya habían sido prohibidos, para que Israel no diga, probemos lo que alguna vez se hizo en la tierra antes. Lo dice muy claro en Levíticos capítulo 20, versículos del 22 al 23. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitáis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. En otras palabras, no sea que esa tierra os vomite o los saquen del cual entraron, porque el Señor se iba a alejar de ellos. Vemos entonces cómo profetiza Dios con precisión la tendencia a lo que después realmente hizo Israel y lo que nos encarga a nosotros. Versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Dice cualquier varón, y se enfoca en el varón porque él es la persona de entre su familia que debe guiarlos. El varón en el Señor es el que instruye a su esposa y sus hijos, y al que la esposa le ayuda con la instrucción para con sus hijos. Pero él es el responsable, y dice que si hace eso de entregar a sus hijos, morirá. Eso va para nuestros días también, y alguien podría decir, a mí no me ha pasado nada. Tal vez no se ha muerto físicamente, sino tal vez sí espiritualmente, que es peor. Porque dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Continúa diciendo este versículo 2 de nuestro texto principal, que el que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc. Por la introducción sabemos ya quién es Moloc, y no lo decimos en pasado, porque este Moloc de alguna forma está presente también en nuestros días, una deidad asociada principalmente con el sacrificio humano, específicamente la quema de niños, cuyo inicio de dicha quema representa la entrada de un niño por esos caminos. De alguna forma se está iniciando en el quemado porque comienzan a hacer cosas abominables. Lo mismo que dijo Pablo en otro sentido, en el sentido de relaciones fuera del matrimonio. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estarse quemando es estar disponiendo su vida para el fuego, porque el fuego interno purifica, pero el externo quema. Y si los hijos entran en ese camino, que tenga misericordia Dios, porque sacarlos de ahí va a ser duro. Va a tener que pasar por fuego, prueba dura lo que le espera. Vemos en la última parte del versículo que estamos tocando que el Señor emplea a la gente de la tierra como sus verdugos, porque dice, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y apedrear en la parte espiritual es hablar mal de alguien, y las palabras en el mundo espiritual representan mucho.
tanto por el lado positivo como negativo. Dice Proverbios capítulo 18 versículo 21: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amar la lengua implica ser consciente de su impacto, y comer sus frutos significa asumir las consecuencias positivas o negativas de lo que hablamos, de lo que enseñamos, bendecimos o maldecimos. Dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Versículo 3 de nuestro pasaje: y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Hasta aquí ya nos dimos cuenta de que está hablando a su pueblo, y si bien es cierto que muchos de los padres creyentes no cuidan de sus hijos con respecto al mundo, pero aquí va a decir algo muy importante para meditar: contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y un santuario es un lugar de carácter sagrado donde se venera a Dios, el lugar de culto. Y aquí es donde tiene que ver con la iglesia física. Primero veámoslo de la forma natural. Si bien es cierto que en muchos lugares hay lo que se llama escuela dominical, que es de bendición si se enseña las escrituras, digo esto porque ya en este tipo de actividad no se hace eso, sino que solo se enseña a tocar instrumentos y a jugar trayendo cosas del mundo. Pero ocurre que muchas veces se ha reemplazado los cultos de mayores por culto de niños, y eso en toda la escritura no existe, y a través de ello se les enseña a recibir gloria de los hombres, acostumbrándose a la religión, cosa que después es difícil sacarlo de ahí. Y lo mismo de la forma espiritual, donde hay niños espirituales que no tienen ni un mes y ya lo están poniendo en los púlpitos. Alguien recién aceptado al Señor o alguien recién bautizado en agua, cuando la Escritura dice en Eclesiastés capítulo 5 versículos del 1 al 7: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no cumplas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Lo ven? Dice guarda tu pie, o en el lenguaje coloquial, no metas la pata, porque no es tanto lo que dices sino lo que haces. Primero es aprender, escuchar al Señor, porque ni en los colegios seculares se hace así. Ahí primero se escucha, y lo más importante termina diciendo teme a Dios. También, como mencioné en el caso anterior, y en este caso será difícil sacarlos de ahí, de la religión, del vino añejo. Dijo el Señor en Lucas capítulo 5 versículo 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Por eso dice contaminando mi santuario, y después dice profanando mi santo nombre, que es más particular, implicando el testimonio, porque lo que hacemos es lo que tenemos en el corazón, en los pensamientos. A eso se refiere espiritualmente hablando. Versículo 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, ahora no solo habla del varón que entrega a sus hijos a Moloc, sino de los que hacen vista gorda de ello, o se hacen los desentendidos. Es decir, ignorar un gran mal es en sí mismo un mal. Versículo 5 de la enseñanza de hoy. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Así que también aquellos que participan de aquello se les tendrá que ver con Dios. Versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ahora, si hay varones que han ido tras Moloc, serán como encantadores y adivinos, porque estarán encantando con su humanidad y adivinando la palabra de Dios, porque están lejos de él. Como Simón el mago, dice Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 13.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Dice la última parte del versículo 6, «De los que atendieron a estos encantadores y adivinos serán cortados de entre su pueblo, dice el Señor». Versículo 7 del texto de hoy, «Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios». Entonces vemos solo dos caminos: o uno se va santificando delante del Señor, o servirá a dioses ajenos. Versículo 8, «Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico». Él limpia con su palabra, como a sus discípulos. Dice Juan capítulo 15, versículos del 3 al 4. «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Versículo 9. «Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él». Hemos dicho anteriormente que amar la lengua y comer sus frutos significa asumir las consecuencias positivas o negativas de lo que hablamos, de lo que enseñamos. Y los padres naturales desean lo mejor para sus hijos. Y si estos hijos no acatan el consejo, la enseñanza de un padre o de una madre, y por el contrario hablan mal de ellos, les espera un ay, algo duro. Versículo 10. «Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos». Todas estas cosas que aquí habla el Señor es porque han dejado el camino de santidad y están amando lo negativo, están adorando a Moloc. Versículo 11. «Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos». Vemos más adoración a Moloc, se están quemando. Versículo 12. «Si alguno durmiere con su suegra, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos». Versículo 13. «Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre». Versículo 14. «El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros». Versículo 15. «Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia». Versículo 16. «Y si una mujer se llegara a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos». Por todas estas cosas dice Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 32. «Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican». Vemos que esto es del Nuevo Testamento, donde también se hace referencia a este Moloc. Fue Esteban quien, predicándoles y resumiéndoles lo ocurrido desde el origen de la fe de Abraham y la travesía camino a la tierra prometida de los israelitas, les predica a los religiosos antes que muera apedreado por ellos. Llega la parte donde se refiere a Moisés, quien era el intermediario y quien dice que el Señor va a enviar profeta como a él para que lo oigan, para que lo obedezcan, lo que él va a decir. Veamos Hechos capítulo 7 versículos del 37 al 42.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio a ídolos, y en la obra de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Fíjense que dicen nuestros padres en relación a sus antepasados, de que no obedecieron, sino que rechazaron las palabras de vida que Moisés les entregó. Y aquí es donde aparece el nombre de Moloc, en Hechos capítulo 7, versículo 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. El tabernáculo de Moloc se refería al culto que ellos realizaban de acuerdo con sus pensamientos para adorarlas. Es decir, no adoraban al Dios vivo. Eso Esteban lo tomó del profeta Amós. Veamos el contexto en Amós capítulo 5, versículos del 18 al 27. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc, y Cuyún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. De aquí es donde tomó Esteban para predicarles a los religiosos, y vean que dice que muchos desean el día del Señor de su venida, pero el Señor dice que será de tinieblas y no de luz. Esto concuerda con lo que dice Mateo capítulo 24, versículos del 20 al 21. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por lo mismo siempre nos habla el Señor lo que dice Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que los que enseñan, los padres, los antepasados, si no están conectados con Dios, harán pecar al pueblo. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas, a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Moloc tiene sus brazos en son de recibirlos y deslizarlos al fuego, pero el Señor nos dice que su palabra las debemos repetir a nuestros hijos. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 9, y con esto terminamos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén.